Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a una nueva jornada, un nuevo evento de esta semana de la mediación. Estamos celebrando el Día Europeo de la Mediación con pues actividades de todo tipo. Presentar a una persona que es, en el mejor sentido de la palabra, impresentable, porque la conoce todo el mundo, es de las tareas más difíciles que me tocan, ¿no? Porque ¿quién no conoce a Mariluz? ¿Y quién no conoce a Mariluz Sánchez García Vista, ¿no? Mariluz yo creo que ya es el nombre con el que te conocemos todos en el mundo de la mediación. Ella es doctora en psicología, es psicopedagoga, también se ha dedicado toda su vida a la docencia, a la enseñanza y, por supuesto, a la mediación en ese terreno, en el terreno educativo, que es tan importante para hacer sociedades más pacíficas, ¿verdad? Desde hace muchísimos años, pues forma parte del staff de dirección, máster de gestión de conflictos de la Universidad Complutense. Ahí ha tenido diversas y tiene todavía diversas labores de prácticas, de proyectos finales, de máster, etcétera. Y hoy pues tenemos la suerte de que está aquí para hablarnos de su último libro, que es Del cerebro hostil al cerebro inteligente. Y qué cosas nos puede aportar la neurociencia, ¿verdad?, en esto de la gestión de conflictos. Yo estoy muy contenta de que estés aquí con nosotros. Muchas gracias. Siéntete como en tu casa y nada más. Muchísimas gracias. De verdad. Gracias, Amparo. Muchas gracias. Bueno, gracias, Amparo. Gracias a esta casa, que siempre la percibo como mi casa. Aunque yo no soy jurídica, ya hace muchos años que colaboro con ICAM, Media ICAM, y siempre he sentido un ambiente muy acogedor. Yo siempre digo que en el mundo de la mediación se conocen personas pero que muy interesantes. Y ahora que estamos celebrando la mediación, la semana de la mediación, y hay muchas actividades, cuando Amparo me dijo, ¿te vienes a presentar tu libro? Mi corazón dio un vuelco de alegría. Me gusta venir a esta casa y encontrar caras conocidas. A muchos no os he visto, pero he visto vuestros nombres y hay nombres conocidos también. El mundo de la mediación hace honor a lo que es la mediación como profesión. Hay un perfil personal y un perfil profesional que tiene que ir coordinado, coherente, y por eso en mediación encontramos, siempre digo, y así lo siento, personas de mucha calidad humana. Y bueno, hoy estamos de celebración, y qué mejor manera de celebrar el Día de la Mediación, que ya hace unos años se ha convertido en la Semana de la Mediación, porque vamos siendo muchos mediadores y mediadoras y, sin embargo, no hay tanta demanda como nos gustaría de mediación. Y siempre tenemos el gran deseo de impulsarla, de divulgarla, porque estamos convencidos de que es una herramienta preciosa de gestión de conflictos, preciosa, eficaz, por los cambios que hace a nivel personal y a nivel de contexto. No solamente en los procesos concretos de mediación, sino en todo lo que rodea a las personas que participan en mediación. En el proceso de mediación aprendemos los mediadores y mediadoras, aprenden los mediados y se llevan ese aprendizaje vivencial que, si quisiéramos reducirlo a lo más sencillo, lo reduciríamos a un dicho popular: hablando se entiende la gente. Pero claro, cuando estamos enfadados, nuestra manera de hablar no es muy inteligente, que digamos. Y bueno, como ha dicho mi querida amiga Amparo, yo procedo del mundo de la docencia, de la educación, y cuando llego a mediación, digo, mediación, educación, es una bomba transformativa.
y escribo mi primer libro, Gestión positiva de conflictos y mediación en contextos educativos. Y bueno, en muchos centros educativos, proyectos pilotos, pues he puesto en marcha proyectos de mediación para mejorar la convivencia en los centros educativos. Y mejora, y no solo eso, mañana en una actividad que hay que ha organizado el Ministerio de Justicia hablaré de la mediación. ¿Qué pasa con la mediación en contextos educativos? Pues la principal idea es que es un modelo positivo de convivencia que nuestros niños, niñas y adolescentes necesitan, porque no tienen tantos, están carentes a veces y esto les viene muy bien. Y los tenéis que ver haciendo de mediadores y mediadoras entre iguales que llenan todo de dignidad. Y están, a mí me gusta en el máster de mediación, que como muy bien ha dicho Amparo, pertenezco al equipo desde hace 18 años que yo hice el máster, 17 que estoy en el equipo, y cuando doy el módulo de mediación educativa, organizo una mesa redonda de experiencias prácticas y me llevo a coordinadores de programas de mediación en centros y mediadoras entre iguales, y llenan toda la sala de clase de dignidad, explicando lo que supone para ellos ser mediadores y mediadoras y ayudar a los compañeros a resolver conflictos. Bueno, pues en realidad esto es lo que hacemos en mediación, ayudar a las partes, que decimos técnicamente, a las partes en conflicto a transitar de un modo hostil de su cerebro a un modo inteligente. Y esto lo digo en un argot que ilumino a partir de la neurociencia, porque ha llegado un momento, yo doy cursos colaborando con muchas universidades, colegios profesionales por toda España, desde que publiqué el libro que ahora voy a presentar, pues por los colegios de abogados del mapa de España y también fuera, también sobre todo con el Instituto Portugués de Mediación Familiar y en países de Latinoamérica, en distintos países de Latinoamérica. En noviembre, por ejemplo, estuve en República Dominicana, presencial, porque virtual estoy en muchos sitios, ¿no? Y bueno, llegó un día en que yo dije, fabrico material para mi alumnado tan diverso. He hecho un programa para Policía Municipal de Madrid, que me llamaron a una reunión por el tema bandas latinas como experta, y conocí a un jefe de policía y me dijo, ¿te vendrías a formar a mis agentes? Y yo dije, ¿a la policía? Sí, sí, sí. Y entonces, bueno, toda una oportunidad de hacer un programa para ellos. Formé 8 promociones, luego vino el confinamiento y después he retomado policías de toda España, de comunidades autónomas distintas, en Villaviciosa de Odón, que han tenido formación, me han invitado y me siguen invitando. Es decir, alumnado impensable, muy diverso, y el material que fabrico para los cursos, pues yo decía al final, pensando en mi alumnado, resulta que necesitan, de una manera o de otra, necesitan lo mismo. Pues voy a escribirlo organizado en un libro. Y, claro, este libro ya recoge más cosas que el primero. Este libro, que titulo así, Del cerebro hostil al cerebro inteligente, neurociencia, conflicto y mediación, es un libro en el que yo escribo fundamentando lo que escribo y organizándolo desde 2 fuentes de conocimiento. La conflictología, por supuesto, esa está en el primer libro también, y la neurociencia. Fijaos, la neurociencia nos dice cómo funciona nuestro cerebro, cómo funcionan nuestros mecanismos cuando hablamos, interaccionamos con los otros, queremos convencer, nos enfadamos, pensamos, ideamos
una estrategia para... Nuestro cerebro funciona de una manera que desde que se descubrió el escáner se conoce bastante bien. Y sin embargo, a la mediación esto no había llegado, a la formación no había llegado. Y sin embargo, yo desde mi primera mediación, que siempre aludo a ella porque fue mi primera y sientes el vértigo, ¿sabré o no sabré mediar? ¿No? Sientes ese vértigo y luego te entregas al conflicto y a las partes y a ayudar. Y resulta que esa caja de herramientas que has aprendido, que parece que es externa, no, es interna y están aquí las herramientas y las vas sacando con tal de, objetivo número 1, ayudarles a llegar al consenso y al acuerdo, ¿no? Y bueno, desde esa primera mediación yo vi que o trabajaba con las emociones o el conflicto seguía anclado ahí en la confrontación, ¿no? Era una madre y una hija que llevaban 3 años sin hablarse y nos las derivó al IMEDI, al Instituto Complutense de Mediación, que había entonces. El psiquiatra que las trataba, estaban en tratamiento psiquiátrico las dos y acabaron la mediación y estuvieron de alta ya el psiquiatra. Yo me lo encontré un buen día y dijo, esto Mariluz lo tenemos que llevar a un congreso porque realmente es un caso, si podemos con todo respeto decir, de un conflicto que es muy bonito. Fue muy bonito el proceso de cambio que hacen las personas hasta el encuentro, hasta la actitud colaborativa y el acuerdo. Y esto no sale de la nada. Esto, los mediadores y mediadoras tenemos que aprender cómo. Yo no tengo bastante con lo que he aprendido y me paso la vida aprendiendo. He ido siempre que he podido, he vuelto a la universidad, y sobre todo he vuelto a leer de neurociencia. Ya os aviso, por si acaso, como dicen los adolescentes, ya os aviso que si empiezas, sigues. Es muy adictivo saber cómo funciona nuestro cerebro, cómo funcionamos, porque además cuando sabes cómo funcionan los mecanismos, te miras a ti y lo experimentas. Y experimentas que mejoras. Y entonces sabes más qué necesitan las partes que acuden al servicio de mediación y qué necesitan que tú hagas, para ayudarlas. Entonces eso es completamente adictivo. Así que cuando empiezas, yo ahora ya abro el libro y digo, lo digo mejor en los cursos. y bueno, la verdad es que es un libro que me tiene muy contenta porque, sobre todo porque cuando tú escribes un libro, o al menos yo no lo sé hacer de otra manera, pienso en el interlocutor y a quién va dirigido. Y es como si establecieras continuamente al escribir un diálogo con las personas que tú imaginas que te van a leer, ¿no? Hola, bienvenida. Disculpe. No, tranquila. Y en ese imaginar a mi interlocutor, yo imaginaba pues como en los cursos. Yo en los cursos digo, miro a los ojitos, sé que me siguen o no me siguen, reajusto, y esto es sesgo de oficio, como lo llevo haciendo toda mi vida, ya peino arrugas, pues al escribir es igual. No sé escribir si no pienso en el lector, lectora, ¿no? Y bueno, en estas estaba yo diciendo, ¿qué tipo de libro quiero escribir yo que le valga a la gente que lo lea, sea mediador o no, sea mediadora o no? ¿A quién me quiero dirigir? Y de repente digo, pues si yo doy cursos a todo el que demanda. Siempre digo en tono de broma, pero es real como la vida misma. Yo formo a todo el que se deja, a todo el que se deja. Y eso implica
que yo tenía que escribir un libro para un usuario, una persona que va por la calle. Cualquier persona puede mejorar algo que yo utilizo continuamente como metáfora, que es la mochila educativa. Esa mochila simbólica que llevamos a la espalda toda la vida, desde que nacemos, en la que vamos metiendo todos nuestros aprendizajes. Bueno, pues esa mochila educativa, que es muy, pero que muy importante, porque ahí tenemos en el fondo metido los modelos relacionales, comunicativos y la escala de valores aprendidos principalmente en la familia, luego en la escuela, luego en el ocio extraescolares y ahora mismo Internet, todos los espacios virtuales, todos, y estoy pensando en niños, niñas, que yo estoy trabajando con ellos, que ahí han estado solos y están dañados. Cuidadín con esto, ¿no? De paso, lo digo de paso, yo del sesgo educativo ni me apeo ni quiero apearme, está ahí, es muy referente para mí, ¿no? Y bueno, de esa manera, pensando en los lectores, yo dije, aquí tengo que escribir para todo tipo de personas que quieran saber más y enriquecer su mochila educativa. Y así he intentado hacerlo. Estoy muy contenta porque me devuelven, a través de mensajes privados en LinkedIn, por ejemplo, me devuelven que les vale. Bueno, algunos piropazos importantes, ¿no? Voy a citar dos para que sepáis en qué está fundamentada mi alegría. Me llegó hace poco, por el verano, así, un mensaje, o septiembre, un mensaje de una persona que me dice, soy tal, trabajo en un hospital en Barcelona y le quiero dar las gracias por su libro que me ha cambiado la vida laboral y la de pareja. Pero paso a mi libro. ¿Qué más se puede decir de un libro que a alguien que tú escribes para que lo que tú has aprendido, a ver si le vale a alguien más y lo vamos ampliando, ¿verdad? Y vamos avanzando. Bueno, pues eso es todo un piropazo. Pero también hace poco, hace menos, me llegó un mensaje de un cover alemán que dijo... estoy interesado en la mediación, estuve de vacaciones, yo creo que fue en septiembre, octubre, estuve de vacaciones en España, busqué bibliografía de mediación y me encontré con su libro, lo cogí por el título, Claro, del cerebro hostil al cerebro inteligente tiene sugerente, ¿no? Luego os puedo decir cómo se me ocurrió. Dice, lo compré y lo estoy leyendo en casa, ya en Alemania, y estoy pensando que este libro tiene que estar traducido a otras lenguas. Pero paso, ¿no? Y yo digo, bueno, yo pensé, este señor igual es que tiene interés, ¿no? Digo, ¿es que usted estaría dispuesta a traducirlo? Y me dice, no, si yo soy ingeniero agrónomo, pero me gusta la mediación y este libro es muy didáctico, enseña mucho, son cosas muy importantes y entonces debería estar traducido a otras lenguas. No hay una literatura así, que lo profundo lo haga sencillo. Y este tal señor Kober de Alemania, pues también me ha alegrado la vida. También pienso que la de horas que hay detrás de un libro que escribes y quieres que esté fundamentado, hay muchas horas de trabajo, de lectura, de escribir y modificar, de reorganizar, de todo. Y por eso os voy a enseñar un poquito esa manera de organizar mi libro, de dónde sale. Bueno, primero os quiero decir que este libro, que está publicado en marzo del 21, ha tenido este año un premio, el premio AMI,
en noviembre. No, he puesto premio a mi 23, es premio a mi 22, está equivocado. Es del 22, de noviembre del 22. Acabamos de estrenar el 23. Ahí se me fue, ¿no? Sí, sí. Normalmente los premios AMI, que es un referente del mundo de la mediación, el otro también fue premiado en 2014, está publicado en el 13 y premiado en el 14, pues este está publicado en el 21 y premiado en el 22, ¿no? Y bueno, eso me tiene contenta, como no, y también os quiero explicar más partes de mi alegría, pero sobre todo más partes de cómo se gesta este libro. Dicen que los libros son como nuestros hijos, es verdad, porque es que se gestan por el camino, tú vas pensando en ello y vas tomando decisiones, ¿no? ¿Cómo pensé yo este libro? La motivación ya os la he contado. La motivación principal es este afán de atender al alumnado diverso, este afán de que cada uno que se acerca, lo mismo que a un curso, al libro, saque algo de provecho. Y por eso, desde esa motivación, pienso en cómo organizarlo. Decidir la estructura del libro, la estructura y el registro son dos tomas de decisiones importantes a la hora de escribir un libro, o por lo menos a mí me suponen realmente un tema de rincón de pensar horas, ¿no? Y le di 1000 vueltas a la estructura, hasta que a mí me gusta que los libros, me gustan los libros directos, me gustan los libros que son didácticos, que te acercan conocimientos profundos, pero de una manera, didáctico quiere decir entendible, inteligible, que todo el mundo que se acerca puede aprender desde donde esté, ¿no? Bueno, pues desde esa estructura yo pensé, bueno, voy a escribir diciendo de dónde sale, cuál es la motivación, y a continuación me voy a dirigir, fijaos lo que hice, un primer capítulo, el primero es paseo de la mano de los autores que me aportaron aprendizaje a mí. Con lo cual hay una bibliografía ya de inicio, hay un capítulo de bibliografía de los autores que en el aprendizaje como mediadora, pero sobre todo como gestora de conflictos y también como persona, me han interesado y me han aportado luces para gestionar mejor mis conflictos y mis relaciones y las de las partes que vienen a mediación, confiando en que yo les pueda ayudar, ¿no? Entonces, desde ese paseo de la mano de mis autores favoritos, autores y autores favoritos, bueno, pues hay uno de los autores, un neurocientífico, que yo no me importa decirlo en público porque lo sabe él, además, es mi favorito, y se llama Ignacio Morgado. Es un neurocientífico que dirige el Instituto de Neurociencias de la Universidad de Barcelona. Bueno, tiene todos sus libros, son recomendables. Ahora los dos últimos no he tenido tiempo de leerlos, pero toda su bibliografía es recomendable. Pero hay uno que también es mi favorito, que se llama Emociones e Inteligencia Social. Se lo he dicho a él y dije, también es mi favorito. Y bueno, este señor, pues resulta que yo vi un vídeo de él presentando un libro, hablando de los temas que él toca, él investiga las emociones, cómo intervienen en la memoria, cómo funcionan los mecanismos emocionales, cómo funcionan en la memoria y por tanto en la narrativa, cómo tú percibes, interpretas, cuentas, el diálogo interior, cómo se activa.
todo, yo dije, todo esto nos vale para mediar mejor. Y bueno, cada vez fui leyendo más cosas suyas y un buen día en uno de los vídeos de YouTube había su correo. Y yo ni corta ni perezosa que dije, bueno, el no ya lo tengo, pues voy a ver si el sí. Y le pedí que prologara mi libro y dijo muy amablemente, pues envíeme el manuscrito para ver si soy la persona adecuada. Y me devolvió, pero muy pronto, diciendo, yo se lo prologaría, no sé si soy la persona más adecuada. Este libro, lo importante es lo que usted aporta para la convivencia social, pero paso. Entonces me animó y le dije, sí, sí, es usted la persona adecuada. Bueno, es un honorazo para mí, ¿no? Y prologó mi libro. Lleva el prólogo de Morgado, de mi autor favorito. Y ahí, el primer capítulo, todos los autores favoritos con los que yo he aprendido. Y luego ya empiezo. Entonces ahora, como personas, ¿qué tenemos que aprender? ¿No? ¿Qué nos vale para aprender a gestionar más en positivo nuestros conflictos, a establecer mejor relaciones con los demás, a adquirir bienestar? Y yo siempre digo que muchas veces hablamos de la convivencia como si fuera algo estático y algo que entra volandero por la ventana, y no es cierto. La convivencia la construimos. ¿Y cómo la construimos? Con las interacciones sumadas en un contexto cultural y social. La suma de cómo nos relacionamos, mi Shirley y yo y mi Shirley y Soraya, ¿no? Y Soraya y Guadalupe, o Amparo y Juana. Todo esto sumado construiría el clima de convivencia que tenemos aquí en este grupo. Ampliarlo a todos los contextos que queráis imaginar. Se construye así la convivencia. Entonces, matemáticamente, ¿no? Si Juana y yo mejoramos personalmente nuestra mochila de conocimientos y habilidades, nuestra mochila educativa, y mejoramos conocernos mejor y elaborar estrategias para relacionarnos y salvar las tensiones que de forma natural van a surgir entre nosotras porque tenemos mochila diferente, ¿no? Es cuestión de mochilas, a veces los conflictos, sobre todo las tensiones iniciales, cuestión de mochila. En el argot del mediador siempre utilizamos a veces dichos o frases que luego nadie nos explica, o por lo menos a mí no me lo explicaron, ¿no? Y una es, el conflicto es natural, es un latiguillo, ¿no? El conflicto es natural, el conflicto es una oportunidad. ¿Por qué? Me preguntaba yo. Yo me hago muchas preguntas, ¿no? Que es como uno llega al aprendizaje. ¿Por qué? Pues lo de natural, cuestión de mochilas. Yo así de sencillo lo explico. Cuestión de mochilas diferentes. Juana tiene la suya, sus estilos, los estilos relacionales, comunicativos y valores, los llevamos aquí pensando que esto es lo normal. Le ponemos, sin darnos cuenta, inconscientemente, el título de lo normal. Y resulta que lo normal es todo lo que llevamos en la mochila. Cuando yo hice el máster de mediación, como alumna, vino mi querido Ramón Azate y dijo, hay estilos de afrontar conflictos. Y yo dije, ¿qué estilo tengo yo? Pues normal. Lo que tú llevas en la mochila, tú lo has normalizado. Pero mira qué guay que la neurociencia nos dice todo lo que tú quieras cambiar de tu cerebro, porque no te da buen resultado, y mi cerebro y sus funcionamientos es mi mochila y sus condicionamientos, todo lo que tú quieras cambiar, lo puedes cambiar mientras el cerebro permanece sano. Hasta el final de la vida podemos hacer cambios.
eso sí que es conflicto en oportunidad. Podemos, si una estrategia, una manera de relacionarme yo con Juana y tomar decisiones con ella en nuestro trabajo o lo que sea, no nos sale bien, Juana querida, podemos en un café hablar cómo seguir investigando otra estrategia que nos funcione mejor, ¿no? Y eso es lo que yo pretendí con esa parte donde yo abordo los 3 pilares que yo creo que influyen en la convivencia, en las relaciones humanas, para mejorarlo, para mejorar nuestra mochila y mejorar las interacciones y con ello construir climas positivos de convivencia. Así me lo planteaba, así lo fui escribiendo y el registro que utilicé para que fuera, no sé, más directo, como os he dicho al principio, yo siempre pienso, ¿para quién organizo un curso? Bueno, pues ¿para quién escribo el libro? Y en ese registro yo quise que fuera, como en el otro, un registro divulgativo, es decir, que valiera para todo el tipo de personas que estuvieran interesadas en el tema. Divulgativo no quiere decir simple. Divulgativo quiere decir que organizado, fundamentado, lo explicas de forma sencilla para que quede entendible a todo el mundo, accesible a todo el mundo, ¿no? ¿Vale? O sea, con una cierta comprensión lectora, claro. Y ahora mismo en secundaria, bueno, pero simplemente con estar motivado fuera accesible, ¿no? Y ese registro divulgativo tiene el libro, ¿no? Y esos interlocutores me llevaron a esos interlocutores que yo imagino por el camino estructurando el libro, me llevaron a una y otra vez cambiar la estructura del libro. Entonces, ¿cómo quedó el final de la estructura del libro? Primer capítulo, ya sabéis, de la mano de los autores que me supusieron a mi aprendizaje. Después, las 3 patas de la convivencia. ¿Qué pasa con las emociones y su gestión? ¿Qué pasa con la dinámica interna de los conflictos? Y eso casado es la mayor parte de lo que conforma el puzzle de las relaciones humanas, complementado por la tercera pata, la comunicación eficaz, es decir, no la oratoria, sino la comunicación con el otro para entendernos. Lo que hacemos en los coles, en el rincón, boca a oreja. Tú hablas, yo te escucho, ¿vale? Y ahora yo hablo, pero empiezo diciendo, así enseñamos a los niños en los coles, empiezo diciendo que has dicho tú, es decir, te tengo en cuenta. No estoy diciendo, fíjate que en cuanto te calles te voy a decir yo, ¿no? Que es como nos enseñan desde pequeños a comunicarnos con los otros, a quedar por encima, a tener la razón, ¿no? Bueno, y en estas 3 patas son los siguientes capítulos, ¿vale? Claro, en estas patas de estos capítulos, pues hay cosas que yo he querido acercar de una manera especial, y es desde cómo se construye la convivencia que hemos dicho, hasta cómo los conflictos surgen en las interacciones humanas y son naturales, pero son toda una oportunidad de mejorar mi mochila educativa, de mejorar mis maneras de ser y de hacer, ¿no? Y la primera pata, que son las emociones de la convivencia, la primera pata de la convivencia, yo me acerco a la neurociencia y la neurociencia me dice muchas cosas.
no solamente cómo son las emociones, me dice muchas cosas. Me dice cómo es la percepción e interpretación, que es por donde empiezan las emociones. Percibimos, interpretamos, se activan las emociones, nos posicionamos, si nos resolvemos bien, se distorsiona nuestro pensamiento con las narrativas de cómo contamos nosotros lo que ha pasado, están sesgadas y enviamos el conflicto a la escalada, ¿no? Un conflicto escalado es un conflicto recubierto bien de emociones negativas que no se han gestionado, ¿no? Y fijaos, esto de las emociones resulta que hasta los 95 está ninguneado, ¿no? No se tiene en cuenta. Hay investigadores importantes y viene Daniel Goleman, que es el gran divulgador de la inteligencia emocional, y dice, esto es importante, las emociones están ahí y además condicionan muchas cosas. Mi querido Morgado y mi querido Mora, que es otro neurocientífico de la Universidad Complutense, aquí es profesor ya de honor de la Facultad de Medicina, un amor. O sea, personas que aportan cantidad, ¿no? Y Mora enfoca mucho la neurociencia hacia la educación y dice, si es que todo nace de las emociones, y Morgado también. Las emociones están en la base de todo. ¿Y cómo se organizan las emociones para que entendamos un poquito? Empiezan en la percepción. Por los canales sensoriales recogemos estímulos, por los canales sensoriales entran los estímulos en el cerebro y rápidamente interpretamos. Percibimos e interpretamos. ¿Qué veis ahí? ¿Qué percibís ahí? Primer golpe de vista, ¿qué es eso? ¿Qué hay ahí? Un rostro. ¿Qué os parece que hay ahí? Un rostro y playa. ¿Un rostro? Y una playa, sí. Primero es una cara, golpe de vista primero, una cara. Pero si hacemos zoom, ¿qué vemos más? Si hacemos zoom y nos acercamos a la imagen, ¿qué vemos más? Una especie de Medina sentada. Una señora sentada, al lado parece que hay una niña. Hace poco, trabajando en este curso pasado, puse en marcha por primera vez toda la metodología del primer libro, entera, en un centro, que es que formé con una formación básica a todo el alumnado, a todo el profesorado, a las familias que quisieron, y pusimos en marcha el equipo de mediación. La primera vez que lo consigo total, porque no es tan fácil total. Me tuvieron que meter la formación y hice 1000 horas en el horario lectivo. Si no, no se puede, en el horario lectivo. Y recuerdo que con esta diapositiva, que yo les digo a los adolescentes, igual, yo les enseño cómo funcionan sus emociones. Hay un montón de adolescentes con problemas de autolesiones, de ansiedad, de depresiones. Hay que enseñarles. El siguiente libro, que tengo título y Narcea me lo va a publicar, se llamará Mochilas Protectoras. ¿Qué necesitamos enseñar a nuestros niños, niñas y adolescentes para que en su mochila educativa lleven herramientas personales para gestionar el estrés y lo demás, ¿no? Bueno, pues estos conocimientos básicos sí que se los llevan. Y hay una niña de segundo de la ESO, sentada en primera fila, me dice, pues yo creo que es una abuelita y su nieta. Y yo digo, a ti te quiere mucho tu abuelita, ¿no? Porque cuando interpretamos, proyectamos. Cuando interpretamos de nuestra memoria emocional, sacamos material y proyectamos. Entonces interpretamos al otro. Claro, la memoria emocional la tenemos cada una distinta, ¿no? Una vez que percibimos e interpretamos, hay en nuestro cerebro se activa este órgano pequeñito que en nuestro cerebro, que tenéis ahí dibujado, coloreado en rojito, que es pequeña. Tenemos dos, una en cada hemisferio, pero siempre hablamos de ella en singular. La famosa amígdala. Se activa la amígdala y
genera emociones. Evaluando si lo que percibe e interpreta es positivo o negativo, genera la emoción adecuada. Tiene toda una tarea, ¿eh? Es pequeña, pero trabaja. Sí, y es importantísima, ¿no? Fijaos, aquí en este sistema límbico, el cerebro emocional heredado de los animales, está también el hipocampo, donde se guardan los recuerdos envueltos en la emoción que te hizo guardarlos ahí, positiva o negativa. Esa es nuestra memoria emocional. Esto lo trabaja mucho Morgado. Es importantísimo el hipocampo y últimamente la neurociencia ha descubierto que aquí en el hipocampo almacenamos neuronas nuevas. Por tanto, cuidadito con las cañas, que están muy buenas, pero el alcohol ataca, ¿no? Y bueno, y otro organito, el hipotálamo, el hipocampo, el hipotálamo, más chiquito, y ahí se gestiona el sueño, el apetito, el deseo sexual. Total, que en este trocito pequeño de cerebro, el cerebro más primitivo, el heredado de los animales, cerebro emocional, se gestionan muchas cosas, se generan las emociones y fijaos cómo las emociones no van a tener que ver con el bienestar y la salud. Está al ladito el órgano del cerebro, la parte del cerebro que gestiona eso. Están relacionadas las emociones con el bienestar, con la salud, con el apetito, con el sueño, deseo sexual. Y la memoria emocional condiciona la toma de decisiones que tenemos, ¿no? Sí, es importantísima. Yo desde que he aprendido esto, procuro mantenerla a raya sana. No hay rabia, no hay odio, no hay rencor, no hay frustración. ¿Que hay motivos? Claro. ¿Que te pasan cosas que tú no quieres que te pasen? Claro. Pero en vez de guardarlas mal, guardarlas bien. Y eso es una manera de mantener la memoria emocional sana. Yo esto se lo enseño a todo el que medio. Si lo lleva, si lo lleva. Bueno, las emociones, fijaos, no nos vamos a parar tanto en ello, porque si no, no me da tiempo, pero evolutivamente las emociones son mecanismos de protección, que tienen 3 tipos de componentes. Hemos hablado de los componentes cognitivos, ¿no? De la percepción, genera la amígdala la emoción y prepara la respuesta. Pues esos son mecanismos de protección. Prepara una Perdona, Mariluz, ¿te puedo interrumpir un minuto? ¿Sí? Perdona, soy Soledad, estoy online. Mira, acabas de decir que a efectos de no albergar odio o rabia, la técnica que tú aplicas, he creído entender, es que en lugar de guardar mal tus emociones, las guardas bien. ¿Nos puedes hablar un poquito de eso? Ahí está la clave de muchas cosas, ¿eh? Gracias por tu pregunta, Soledad. Mira, vamos a ver, todas las emociones las podemos gestionar con 3 pasos. Con 3 pasos. Son identificar qué estoy sintiendo, analizar por qué lo siento, qué me activa de esta manera. Cuando lo entiendes, tomas decisiones. 3er paso. Entonces, ahora, ¿qué hago yo con esto? ¿No? Las emociones siempre no hay que reprimirlas, siempre hay que gestionarlas. Y no es lo mismo reprimir que gestionar. O sea, lo que no podemos hacer nunca es sentir rabia y hacer como que no la sentimos. Bueno, no, pero yo puedo. No. Sientes rabia, sientes frustración, te estás enfadando, sientes ira. Claro que sí. Es lo humano, es como funciona nuestro cerebro. Nunca hay que reprimir eso porque enfermas, ¿no? Lo que hay que hacer es gestionarlo y para gestionarlo tienes esos 3 pasitos que estáis viendo en la pantalla, ¿no? Identificar qué estoy sintiendo, analizar por qué lo siento
qué es lo que hay ahí fuera o aquí dentro, porque yo puedo activarme emocionalmente con mis pensamientos, ¿vale? Con mi diálogo interior, ¿vale? No tenemos tiempo, pero el diálogo interior es para un curso entero, ¿eh? Es potente el condicionamiento que hace, ¿no? Analizar por qué me activo de esta manera y tercer paso, entonces con todo esto, ¿ahora qué hago? Porque la realidad muchas veces no la podemos cambiar, pero la mirada sobre la realidad sí. ¿Sabes, Soledad? Es un entrenamiento. No digo que el primer día sea tan fácil. Sí digo que es apasionante, que te da mucha seguridad personal, que te da mucha salud mental, y lo fisiológico están conectados, eso es seguro, y que ese deporte, dicen los neurocientíficos, que el mejor deporte que podemos hacer para mantener un cerebro sano es aprender, pues tú, si te propones este trabajito interno tuyo, trabajas continuamente, aprendes continuamente sobre ti misma y cómo hacerlo mejor, con esa capacidad que tenemos de foco adentro, que es la introspección, ¿no? Y ese trabajito sobre la memoria emocional, interesantísimo, interesantísimo, muy rentable. Gracias, Soledad, por la pregunta. Gracias, muy importante, gracias. Vuelvo un poquito atrás. Fijaos, desde la activación emocional, mi cerebro percibe, interpreta, amígdala se activa, genera las emociones correspondientes, ¿vale? Pero desde ahí es una activación, una respuesta la que yo doy, que es automática. El cerebro emocional es reactivo, solo se mueve así, acción-reacción, acción-reacción. Porque el cerebro humano evolucionado, tiene toda la corteza cerebral y una parte importantísima es la corteza prefrontal. La corteza prefrontal, yo diría que es lo que más nos hace personas. Ahí reside nuestra capacidad de razonamiento, el tener en cuenta al otro, la toma de decisiones razonadas, la empatía, la ética, la cultura, todo tiene que ver con que funcione bien nuestra corteza prefrontal. Es interesantísima. Y la corteza prefrontal y la amígdala están unidas por procesos bioquímicos. Por procesos bioquímicos. ¿Y sabéis qué pasa, por ejemplo, si yo me enfado? La curva de la ira, paso un momento a la diapositiva siguiente, ay no, estoy yendo para atrás, perdón. Lo volvemos ahí. Fijaos, no, la anterior es la diapositiva, ahí, no, la siguiente, ahí, el cerebro hostil. Fijaos, este es el título de mi libro, del cerebro hostil al cerebro inteligente. Esta es la diapositiva clave que explica mi libro, la diapositiva clave de los deberes con los que vamos a salir de aquí, ¿vale? Yo siempre pongo deberes porque ya os he dicho que el sesgo educativo lo llevo siempre y que no me apeo de él ni me quiero apear, ¿no? Y entonces siempre digo en tono de broma, nos llevamos deberes, eso sí, siempre advierto, nos llevamos deberes de entrenar en este campo maravilloso de investigación que somos nosotras mismas, pero esto dura toda la vida y lo quiero decir alto y claro porque tuve una alumna en el máster, abogada maravillosa, como 3 o 4 veces yo, que no la nombro porque igual hasta la conocéis, que al cabo de un poco de tiempo nos encontramos, nos abrazamos y me dijo, buena la liaste, Mariluz. Digo, sí, ¿y por qué? Y dice, pues porque todavía sigo entrenando. Digo, ay, pero es que se me olvidó decirte que dura toda la vida. Entonces, desde mi querida exalumna,
siempre aviso, digo, esto vale para entrenar, pero el entrenamiento dura toda la vida. Siempre podemos mejorar porque siempre está ahí el fondo de mochila aprendido que tiende a salir en automático, tiende a condicionarnos a actuar en automático, ¿no? Y tenemos que ser capaces de hacernos con las riendas y seguir nosotros decidiendo nuestro comportamiento y nuestras actitudes, ¿no? Entonces, esta es la diapositiva clave. Fijaos lo que hace la amígdala. Sí, por ejemplo, voy a coger, por dejarte un poco en paz, Ana, Guadalupe y yo, bueno, trabajamos juntas y en un momento determinado, Guadalupe pues dice, pues le he dicho a tal persona que vamos a no sé qué, no sé cuál, y yo digo, madre mía, me ha ninguneado, es que no me ha avisado, es que no, bueno, esto del diálogo interior, que a veces echa leña al fuego con esta facilidad, ¿no? Tan automática. Y entonces noto que me voy enfadando. ¿Alguna vez habéis pensado dónde os enfadáis? ¿Dónde empieza vuestro enfado? Porque fijaos, las emociones, nos hemos saltado la diapositiva por correr, pero las emociones tienen un componente fisiológico, se reflejan en el organismo. ¿Dónde se nos refleja la ira? ¿Dónde es el primer puntito de que me voy a enfadar? ¿Dónde lo noto? ¿En mi cuerpo? ¿En mi organismo? ¿Dónde lo noto? Pensad un momento, todas las personas que estáis ahí fuera también en el espacio virtual, ¿dónde se nos refleja el que nos vamos a empezar a enfadar? El rostro te pone rojo. Te pones rojo, muy bien. Las manos sudan, la respiración se acelera. O hay gente que dice, yo noto que el pecho como si se me bloqueara, como si lo tuviera aquí, que no puedo respirar, ¿no? Hay personas que pierden la voz o que se les distorsiona la voz, ¿no? Sí. Hay personas que dicen que les palpita aquí la sien, o salen estos tics automáticos que no puedes pararlo. A mí me pinza la boca del estómago. De puro entrenar, yo ya llevo entrenando años, ¿eh? De puro entrenar, más que pinza, empieza un mariposeo y yo ya digo, utilizo una cosa que se utiliza en programación neurolingüística, los anclajes. Yo utilizo el anclaje. Inicio, hormigueo, ¿no? O pinza, o sudoración, o rojo, con chicos violentos que yo he trabajado me dicen tenso la mano, tenso el puño, tenso el brazo, ¿no? Tensión muscular, ¿no? Bueno, se me pinza y yo utilizo el anclaje que os dejo en herencia, tenéis que cambiar el nombre. Tranqui, Mariluz. Y el tranqui, Mariluz, me da tiempo a que mi amígdala, no se haga con el mando. Ese pequeño tiempo. Ella es muy rápida, que tiene años y años de entrenamiento y es un mecanismo de defensa. Si todo el cerebro se tiene que organizar, se toma su tiempo. Pero la amígdala nos salva, ha salvado siempre, siendo rápida y nos prepara defensa-ataque. Eso sí, solo sabe este código binario, defensa-ataque. Es decir, que si yo noto aquí que me voy a enfadar y no hago nada, mi amígdala toma el mando y se despliega lo que dice Aaron Beck, un psicólogo cognitivo, dice, la ira despliega una curva de campana. Sube, y cuando ya está subiendo, deja que se ponga el sol, tranqui, ¿no? Quítate de su espacio de acción, ¿no? De una persona enfadada, porque lo que hace la amígdala para hacer lo que sabe hacer, que es defenderte siendo rápida, ¿no? Es que toma el mando y desconecta de la corteza prefrontal. ¿Cómo? Ya os he dicho, con procesos bioquímicos, ¿no? Desconecta de la corteza prefrontal y es decir, que cuando nos enfadamos y no gestionamos nuestro enfado, lo que ocurre
es que la amígdala solo está al mando y por tanto funcionamos desde nuestro cerebro primario, desde el cerebro emocional que solo sabe acción-reacción. Y si estamos enfadados, si es la ira que se despliega la curva de campana, solo funcionamos en este código: defensa, ataque. Desde ahí damos respuestas, vete tú a saber, volcánicas que llamo yo, ¿no? Respuestas volcánicas, ¿no? Estoy tratando a una niña que aprendió a dominar a todo el mundo, a sus papis, en el cole, en la urbanización, la temen porque tiene 8, 9 acaba de hacer, pero tiene unas erupciones volcánicas de cólera monumentales, todo el mundo la teme, no tiene amigos, quiere tener amigos. Yo le explico estas cosas, le saco la diapositiva y le digo, mira, querida, cómo funciona esto, y estamos trabajando ahí, pero pasa en personas alto standing, pueden tener académico y de todo tipo de standing, y sucede algo que no te gusta, ¡bum!, monta en cólera y no le vale de nada los títulos, porque esto no estaba en los libros hasta ahora ya está, ¿vale? Ahora no vale decir que no está, que ya está, ¿vale? Perdona, Bueno. Mariluz, ¿podríamos decir que ahí se da un episodio, ahí se alberga la obcecación, cuando nos obcecamos? Sí, bueno, exactamente. Claro, lo que tú haces ahí es posicionarte. Te aplazo medio minuto en la respuesta, ¿vale? Vale. Aquí utilizo esta diapositiva para seguir y pasamos a lo que me estás preguntando, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Sí. Bueno, desde aquí damos respuestas no ajustadas, respuestas desajustadas, respuestas de estas, de decir, bueno, ¿qué le pasa? ¿Cómo se puede poner así, no? Vale, desproporcionadas. Y ese es el cerebro en modo hostil. ¿Cómo podemos pasar a un modo inteligente? Gestionando las emociones. Sin ese paso no pasamos a un modo inteligente. Es decir, que sin ese paso la amígdala sigue al mando. Y la hostilidad mantenida, cortisol en vena subiendo, bajan las defensas, procesos inflamatorios, un desastrico. Últimamente se sabe que mueren neuronas, o sea, es totalmente recomendable. Por eso yo me trabajo en la memoria emocional y lo de la rabia va en serio, porque claro, ahora explicamos qué pasa en mi cerebro cuando yo me posiciono desde la ira, ¿vale? Bueno, para pasar a un modo inteligente, yo lo llamo integrado o inteligente. El primero que acuña el término, se llama, el autor es uno de mis favoritos, está en el capítulo primero, se llama Siegel. Siegel acuña el término cerebro pleno, cerebro inteligente. Es el cerebro donde la corteza prefrontal está conectada con la amígdala, lo racional y lo emocional están conectados trabajando en equipo. Por eso ahora el debate, ¿qué es mejor, la razón o la emoción? Es un debate falso. No funciona así el cerebro. El cerebro dice, yo que soy muy racional. No, perdona, eso es ignorancia. O sea, racional estás queriendo referirte a que actúas con un cerebro en modo inteligente. Entonces está conectada emoción y razón, ¿vale? Esto, decirlo alto y claro, emoción y razón están juntas cuando nuestro cerebro da respuestas inteligentes. Por tanto, yo ahora ya defino la mediación como un proceso de ayuda a las partes en conflicto para que transiten cada una de ellas desde un modo hostil a un modo inteligente, ¿vale? Y esto, vamos a pasar, ya hemos visto cómo se hacen los 3 pasos para gestionar las emociones, y hay una cosa que quiero entretenerme pelín en ella, que es emociones y conflictos no solo se relacionan,
se impulsan, se retroalimentan y lo tenemos que tener en cuenta para que se desactiven e ir marcha atrás en el conflicto. Se originó un conflicto con emociones sin gestionar, arriba, escalando, y tenemos que hacer gestionar para que vuelva al modo inteligente. Porque, fijaos, lo importante que tenemos que ver es que los conflictos relacionados con las emociones siguen una dinámica de ciclo. Cohen 2004 lo explicó muy bien, ¿no? Y construyó esta herramienta del ciclo de conflicto. Pasamos hasta el ciclo de conflicto, la presentación, y vemos querido Óscar, me pasas la diapositiva, ahí, no, perdón, más, hasta el ciclo de conflicto sigue, ahí, no, dos más atrás, hasta el ciclo de conflicto. Bueno, los conflictos tienen una dinámica interna de ciclo. Empiezan en la mochila educativa. Lo que decíamos Juana y yo, ¿no? Juana una mochila educativa, yo otra, interaccionamos y por 2 soles de primavera, que seamos, que lo somos, Juana, seguro, surgen tensiones, ¿no? Hasta ahí todo natural. Nuestras creencias, actitudes, toda mochila educativa. Yo desde que hice mi tesis de doctorado, que era rasgos de personalidad, cómo condicionan los estilos con los que afrontamos los conflictos, pues vamos, clarísimamente pongo ahí la mochila con todo, ¿vale? Mochila, conflicto, tensión al canto. ¿Dónde realmente nos la jugamos? En la respuesta que damos. Pero esa respuesta puede ser autorregulada o desajustada, desde un cerebro en modo hostil o un cerebro en modo inteligente. Y esa respuesta que damos tiene un resultado que vuelve a nuestro cerebro, que vuelve a nuestra mochila educativa, que vuelve a los estilos automáticos que tenemos de afrontar los conflictos. Y vemos en la siguiente diapositiva, vemos cómo realmente esa respuesta es responsabilidad de cada parte. Pero, queridos, queridas, ¿qué nos han enseñado? Y aquí contesto tu pregunta, ¿vale? Y es, con la siguiente diapositiva, por fin, ahí, fijaos, las mochilas diferentes, actuamos, pensamos y podemos diversificar la respuesta. Fijaos, podemos diversificar la respuesta. Esta diapositiva yo la creé porque cuando hice una investigación en institutos de secundaria del sur de Madrid, resulta que yo descubrí que tienen los adolescentes perfectamente naturalizado en su fondo de mochila la violencia. Es que si no, Marilu, si no das, te dan. Así que o das o te juntas con los que dan y ya estás salvado. Esto es así, como lo cuentan ellos, ¿no? Y yo os dije, bueno, entrenábamos cómo podíamos dar otro tipo de respuesta. Pero esto no son los adolescentes, somos los adultos también, ¿no? Juana y yo, después de nuestro desencuentro, tensión, tenemos varias opciones, ¿no? Podemos, yo no decir nada, irme por ahí y luego decir, Amparo, ¿sabes lo que me hizo el otro día Juana? ¿No sabes, Soraya? Ya le digo Amparo, lo que da. Y aquí hacemos un grupo de café, jiji, ja, 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 que te quede claro, Juana, que Marilu tiene la razón y tú la culpa. Porque cuando no gestionamos bien y damos una respuesta evitativa, que tampoco es deseable, ¿qué hacemos? Nos posicionamos. He aquí el famoso posicionamiento. A mí nadie me explicó el posicionamiento, solo que existía, ¿no?
a la luz de la neurociencia mezclada con la conflictología lo podemos explicar, ¿no? Tensión, y si tú no dices tranqui, Mariluz, y te enfadas, lo que haces es posicionarte. En el ciclo, lo que yo hago es posicionarme. ¿Qué es el posicionamiento? Que yo me instalo en el binomio razón-culpa, ¿vale? Razón-culpa. Y creo un diálogo interior porque este posicionamiento, por eso no quieren salir las partes de él, porque da una sensación de seguridad y de poder tremenda. Y el poder es la emoción más primaria para mí. Se disfraza con mil disfraces, pero es una emoción tremendamente importante, ¿no? El poder. Yo me posiciono en el binomio. Yo no soy de matemáticas, pero me gustan los binomios porque me ayudan a explicar, ¿no? Igual que hay el binomio defensa-ataque para el cerebro emocional, hay el binomio razón-culpa para el posicionamiento. Yo me instalo en este posicionamiento y miro a mi querida Juana como enemiga desde la razón. La, artículo determinado, aplastante, la, sin matices, sin flexibilidad, me posiciono. Y para mantener esta sensación de poder que me da el posicionamiento, lo que hago es alentarlo con mi diálogo interior. Rápidamente la amígdala se encarga. Se distorsiona el pensamiento y se produce, Morgado lo explica muy bien, se produce un sesgo atencional. Yo solo veré de Juana lo que demuestra que ella es culpable y yo tengo la razón. Y además colonizo a otros, si puedo, colonizo a otros para sentir todavía más poder y sentirme más segura en el posicionamiento. Es tremendo lo del posicionamiento, ¿vale? Y es tremendo lo de la colonización. Yo siempre digo, una vez sabido, tenemos dos responsabilidades: no hacerlo y no colaborar. Porque, fíjate, he puesto en la tercera parte de la comunicación, he ampliado un capítulo más a las narrativas, porque me parecen importantísimas. Las narrativas sí que tienen ahí todo el reflejo de emociones no gestionadas, ¿no? Es nuestro campo para el diagnóstico de un conflicto, para el análisis de un conflicto y también para el estudio de la estrategia que vamos a utilizar con las partes, ¿no? Ahí están reflejadas en la narrativa, formato reproche, bulla. Un niño me decía, sapos y culebras, Marilu. Sí, sapos y culebras. Nos enfadamos y ahí reflejaba en nuestra narrativa todas las piedras, todos los sapos y culebras. Por eso lo primero que hacemos los mediadores es reformular, ¿verdad? Ir limpiando, ¿no? Ir limpiando las narrativas. Es apasionante esto. Pasa es que muy poco tiempo. Una parte dos. Sí. Bueno, y una vez explicado que nos posicionamos y se distorsiona el pensamiento y la narrativa y ocurren cosas muy feas como colonizar, hacer subgrupos, esto en todos los grupos humanos, un claustro de profesores, un sistema familiar, un partido político. ¿Y qué pasa con las narrativas? Cuando yo las hago desde el posicionamiento, se hacen dominantes, polarizadas, intransigentes, radicales. Yo escribí un artículo, ¿no? Cuando iba a empezar el tema de Cataluña, digo, por teoría del conflicto, me lo publicaron en un blog de Andorra. ¿Va a pasar esto? Pasó. Porque una vez que un conflicto inicia esta trayectoria, va por caminos destructivos y las narrativas se polarizan y se hacen intransigentes. Y por muy inteligente que yo sea, a nivel de coeficiente intelectual, esto aquí no funciona. ¿Y sabéis lo que hace el cerebro? Que le gusta tener razón. A nuestro cerebro humano le gusta tener razón.
Entonces, como le gusta tener razón, no solamente tiene el sesgo atencional de decir todo lo que haga Juana, bajo mi lupa, solo veo lo que hace que demuestra que tiene la culpa. Y yo la razón. Lo demás me queda difuminado, ¿vale? Pero además creo esa narrativa intransigente y si viene, yo qué sé, Shirley viene y me dice, bueno, Mariluz, igual Juana, aquel día quiso, ¿qué? Tú ya no eres de nuestro grupo de café contra Juana. ¿Me entendéis? Esta dinámica en los grupos se da y es muy interesante cuando tú tienes que mediar, por ejemplo, en un sistema familiar amplio, por ejemplo, en una empresa, etcétera, ¿vale? Bueno, ¿cuál es lo principal? La gestión inteligente de conflictos empieza en esa imagen que tenéis ahí, conflicto, mochila, tensión. ¿Qué puedo hacer? ¿Os acordáis de las 3 preguntitas? Identifico qué siento, analizo por qué, tomo decisiones. ¿Y ahora qué hago? Y fijaos, yo tengo personas que me siguen por las redes, ¿no? Y algunas me dicen, ya hacemos como tú, Mariluz. Digo, ¿y cómo hago yo? Y dicen, pues mira, haces así. Para explicar el ciclo de conflicto, ¿no? Yo digo, nos enseñan a decir, tensión con Shirley, poco en Shirley. Y este posicionamiento, ¿no? Razón, culpa, ¿no? Vamos a solucionar desde aquí, desde esta manera de hacer, para nada. Cada vez empeoraremos más y escalaremos más, ¿no? Entonces, en vez de esto que nos han enseñado a hacer, hay que desaprenderlo y en vez de tensión con Shirley, foco en Shirley, tensión con Shirley, foco en mí, ¿qué puedo hacer? O sea, esto que parece casi que soy de Salamanca y parece un poco torero, ¿no? Parece un poco torero. Esto, en vez de esto, queridos, foco en mí, ¿qué puedo hacer? Me estoy enfadando, pues ¿qué puedo hacer? Mi responsabilidad es la respuesta que doy. Y esta es la oportunidad de la gestión inteligente de conflictos. Ensayo respuestas que me den mejor resultado. Y desde luego las que me dan mejor resultado es las que van autorreguladas. Y es la oportunidad de mejorar también mi mochila educativa. De eso va mi libro. Viene bien, ¿eh? Viene bien, ¿no? Bueno, si lo dejamos en automático, siguiente diapositiva, por fin, si lo dejamos en automático, nuestro cerebro, impulsado, nuestra actitud para, digamos, afrontar las tensiones con los otros que por mochilas diferentes van a surgir, ¿vale? Por muy majas que seamos las dos, ¿vale? Van a surgir, ¿vale? Pues sigue el automático, sigue hacia estilos de afrontamiento. Y los estilos de afrontamiento, ya sabéis que con el test de Killman os lo podéis mirar, qué porcentaje tenéis de cada estilo de afrontamiento, para saber que los antídotos, el antídoto principal es tener claro otro binomio. Os enseño esta tarde otro binomio. No me acuerdo si lo he puesto en el libro, creo que sí. Yo lo llamo el binomio resultón de las relaciones humanas. Hay que echarle un poco de lúdico, juego, broma, ¿no? Pero va muy en serio. El binomio resultón de las relaciones humanas es mantener en equilibrio empatía, asertividad. Empatía, tener en cuenta al otro y lo que siente. Asertividad, conectar con mis intereses y defenderlos en formato positivo, que no hace falta tirar con ellos, ¿vale? ¿Vale? Empatía, asertividad es el binomio resultón. Si lo mantenemos en equilibrio, seremos capaces de salir del automático, ir a la siguiente diapositiva. Por fin, la siguiente diapositiva, exacto. Y pasar del afrontamiento automático de los conflictos a las
estrategias inteligentes. Yo puedo ser competitivo, puedo ser evitativo, acomodativo o colaborativo, que son los estilos, junto con el compromiso, que es el estilo ideal, donde está la mediación, que es que yo te escucho, te tengo en cuenta, tú me escuchas, me tienes en cuenta, llegamos al acuerdo y nos comprometemos a continuar en él, ¿no? ¿Vale? Pasar a las estrategias de los estilos automáticos a las estrategias inteligentes. Claro, no hemos hablado de la tercera pata de la convivencia, que es la comunicación, pero hemos hablado un poquito de las narrativas. La comunicación asertiva es la ideal, esa que se mantiene en equilibrio, el binomio del resultado que hemos dicho, ¿no? La comunicación asertiva, conectar con tus intereses y expresarlos en modo positivo. Bueno, total, que la gestión inteligente de conflictos tiene que ver con transitar de un cerebro en modo hostil a un cerebro en modo inteligente. Ya sabéis que eso pasa por gestionar las emociones. La neurociencia nos enseña que el cerebro, como hemos dicho antes, admite cambios y por tanto podemos mejorar nuestra mochila, nuestros estilos de reaccionar y eso va a revertir en nuestra salud física y mental y en la convivencia que podemos organizar. Es importante en la diapositiva siguiente muy bien, la comunicación, pero fijaos, la comunicación no solo es las palabras que yo voy diciendo, es la comunicación verbal, la no verbal, y fijaos que yo he añadido algo que no se estudia generalmente, pero a mí me parece que siendo mediadores y mediadoras tenemos que tener en cuenta, y es el diálogo interior, que es para escribir un libro sobre él, ¿no? Es muy potente. Y que revierte en cómo construimos las narrativas que sí que hemos abordado. Bueno, si pierdo el control, mediación, totalmente recomendable. Y la mediación ya hemos dicho que no es fácil, pero es apasionante. Ayudar a otros a llegar a sus propios, teniendo en cuenta sus intereses, que primero lo tienen que detectar, que llegan simplemente instalados en razón-culpa, ¿no? Con un cerebro en modo hostil, a ver qué haces con ellos, ¿no? A ver, entonces, tú diriges esa transición y cada parte a veces tiene su ritmo de avance y a veces tienes que hacer sesiones individuales o sesiones compartidas y en las compartidas a veces un apartito, un caucus, pues vas viendo, ¿no? Bueno, y pasamos de la hostilidad a la inteligencia, que ya sabemos que tiene mucho que ver con el bienestar y la salud, ¿no? Tenemos como basadas en la comunicación y en la gestión emocional, los mediadores y mediadoras sabemos técnicas, ¿no? Hasta que los llevamos a cambios deseados, y voy a cerrar aquí por el tiempo, ¿no? Y por dejarles un poquito de comunicación, de interacción, ¿no? Bueno, y ese proceso de mediación de la hostilidad a la inteligencia va haciendo cambios hasta que llegamos a un modo inteligente en cada parte desde el cual van a ir a colaborar. Desde ahí se establece el espacio colaborativo donde se hace posible que los acuerdos sean mutuamente satisfactorios. El espacio de mediación, yo siempre, esto es con mediación, pero también puede ser mediación solo, es un sistema, yo siempre lo explico y lo explico así en el libro, es un sistema y tiene las mismas características que un sistema. Necesita un liderazgo, que somos los mediadores, mediadoras, que han acudido a nosotros porque saben con la confianza de que les podemos ayudar, pero que tenemos que tener el buen tacto para generarles ese espacio de confianza y de seguridad que es el espacio de mediación y ese a flexibilizar el ritmo de avance de cada parte hacia esa transición de la hostilidad
a la inteligencia y esa flexibilidad también para que lleguen a legitimarse, que empiezo en el libro, empiezo a hablar de esto, del proceso de mediación y hablo de los pasitos que podemos ir dando. Y hay una cosa que pongo muy en serio porque estoy convencida de ella, ¿eh? Tenemos que legitimar a cada parte desde el momento uno. Legitimar quiere decir yo te acepto con todo lo que tú eres, aunque no esté de acuerdo. Porque si hay una cosa en comunicación importantísima a tener en cuenta es que la comunicación está conectada con lo emocional. Si yo digo, este chico es un bandido de Sierra Morena, mi lenguaje, 32 músculos en la cara expresan lo que yo siento, aunque yo no me dé cuenta. Así que no pienses que es un bandido de Sierra Morena, porque él va a percibir que algo pasa, algo le chirría respecto a ti y no va a confiar en ti. Es decir, tenemos mucho trabajito, los mediadores y mediadoras, personal a hacer y desde ahí vamos mejorando de paso nuestra mochila educativa. O sea que es... en una clase me decía una alumna, entonces Marilu, tú nos estás proponiendo que seamos buenas personas. Digo, no, eso es el efecto colateral. Sí, tú medias, sí, tienes que ser flexible, es que se te ocurren cosas y cada vez eres más flexible, más empática, más asertiva, porque es como si tú, como los directores de orquesta, ¿no? La batuta, lo que tú haces se convierte en la cultura del espacio de mediación. No puede ser que tú grites y quieras que ellos no se griten, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Bueno, y ese espacio es responsabilidad de los mediadores, todo la gestión de las emociones de cada miembro del sistema y mejora a cada una de las partes la visión que tienen sobre el conflicto y la percepción del resultado. Es importante, además, que tengan la percepción de un resultado de una mediación bueno, ¿no? Porque así luego van boca a boca y lo cuentan y nos llegan más usuarios que necesitamos, ¿no? Bueno, entonces, mi libro, que hay una cosa que es difícil estructurar un libro, pensar en el registro, pero también es difícil acabarlo. ¿Cómo acaba un libro? Entonces yo primero lo acabé tal cual. El último capítulo es el proceso a la luz de la neurociencia. Y punto. Pero luego digo, qué soso, ¿no? Y dije, no estoy yo hablando con el lector y la lectora, y pongo a modo de epílogo. Y pongo como si viviéramos muchos años después, donde la sociedad, permitidme este sueño y, a ver y seguro que lo compartimos, donde la sociedad ha avanzado y es más inteligente y menos hostil y menos confrontativa y menos violenta y mucho más inteligente, ¿no? Bueno, cuento una historieta, no la voy a destripar, leeros mi libro, por favor, y cuento una historieta y además escribo para cerrar y continuar, ¿no? Cerramos y continuamos. Ahora tú, digo yo, me he instalado, porque siempre me he instalado en el binomio existencial, otro binomio, ¿veis? Aprender para enseñar, enseñar aprendiendo, porque yo en cada sesión sigo aprendiendo, reorganizas el conocimiento y aprendes, ¿no? Y entonces digo, ahora tú, querido lector, lectora, sigue practicando, ensayando y aprendiendo. Y así, de esa manera, crecemos en bienestar, en salud y también construimos un mundo más habitable, poblado por personas más felices, que falta nos hace. Muchísimas gracias por esta atención. Bueno, y no sé, en parte he agotado mi tiempo, no sé si me da tiempo a interaccionar con alguien.
A ver, Te da tiempo, Mariluz. Puedes, ¿Será? si alguien te quiere hacer alguna pregunta, 5 minutitos Vale. tenemos. Muchas gracias, Oscar. Bueno, ¿alguien quiere hacer algún comentario? ¿Las de la sala o las del espacio virtual? A ver, a mí me ha encantado. Me ha encantado y además es que... Y eso que te he cogido de modelo en el... No, pero yo encantada también, encantada. Porque ayer estuve yo en una reunión con un grupo de gente y es que, efectivamente, posicionados dos grupos, pero además cómo se veía que iban subiendo, subiendo y tener que parar. Yo acompañaba a alguien asesorándola y tener que parar porque era entrar efectivamente en esa curva de campana, que en esa campana es que no, piensa, deja que el otro suelte todo lo que... Pero es que es increíble. Increíble. Sí, pues ahora ya sabes más. Me estoy acordando perfecto. Vamos, según lo ibas diciendo, es que estuve repasando la reunión de ayer. O sea, era una cosa tremenda. Ahora ya tienes más herramientas. Yo a veces, cuando trabajo, por ejemplo, parejas muy confrontativas, primero les enseño a comunicarse con un anclaje. Porque claro, estoy pensando en una, tienen 3 hijas, pues siguen confrontando. O sea, los niños se adaptan perfectamente a que su papi viva en una casa y su mami en otra. Lo que no se adaptan es la confrontación porque se sienten culpables, a veces se sienten mal, no saben si es por ellos, porque claro, a veces es por sus temas y se sienten pobres culpables, ¿no? Eso sí que les daña. Y si esto lo enseñáramos, ¿no? Eso sí que es mi sueño, ¿no? Si esto lo enseñáramos desde 3 añitos en la escuela, raca, y luego todo el que se deje, pero además estuviera en los grados de estudio, en la academia de todos los que tenemos como profesión, tratar con personas, pero también desde la escuela para que lleguen adultos y tengan esa mochila protectora con las herramientas adecuadas. Porque es que nos jugamos mucho en ello, porque nos jugamos el bienestar y la salud. Cada vez más lo del bienestar y la salud está claro, ¿no? Así que muchas gracias. La escuela fundamental. La escuela fundamental, pero los adultos también, porque damos modelo, ¿no? Emitimos modelo. Todos, educa la tribu, y eso es verdad, ¿no? Los niños ven y hay unas células espejo en el cerebro que mimetizan. Entonces, ellos no es lo que le decimos, es lo que hacemos, lo que copian y repiten. Repetimos más de lo que somos conscientes, de lo que hicieron con nosotros, de nuestros propios modelos, ¿no? Mariluz, Mariluz, tenemos a Hugo, que tiene levantada la mano. Hugo, ¿puedes activar tu micrófono para plantear a Mariluz tu cuestión? Gracias. Buenas tardes. Bueno, en Hola, primer Hugo. lugar, hola, agradecer la Semana de la Mediación y creo que estáis haciendo un muy buen trabajo. Y bueno, conocerte es un placer. Muchas gracias, igualmente. No te veo la cara, pero algún día nos encontraremos, seguro, en algún momento. Espero que sí. Gracias. Bueno, yo soy profesor también y tuve la posibilidad de asistir a cursos hace ya tiempo, porque soy de la premisa de solo sé que no sé nada, como decía Sócrates, y todavía me queda mucho que aprender. Pero los cursos fueron de inteligencia emocional del formador y de resolución de conflictos en el aula. Y me explicaba en la curva en la que usted ha hecho referencia de emociones negativas, cómo te va alterando, cómo te va tensionando y cómo podemos contrarrestar eso, ¿no? Es decir, una emoción negativa la podemos contrarrestar con una emoción positiva y no dejar que escale a un nivel complicado de gestionar, ¿no? Sí. Entonces me acuerdo que un alumno me preguntó, oye, ¿cómo es eso de la inteligencia emocional? Y digo, ¿a ti qué te hace feliz? Y digo, pues cuando estés nervioso, piensa en lo que te hace feliz. Esta persona era correr y ponte a correr, como Forrest Gump. Y el caso es que le fue muy bien. La pregunta que yo quiero hacer, porque me ha parecido bastante triste una noticia que he podido ver hoy en la televisión, y es la dimisión de la ministra de Nueva Zelanda. Me parece que una persona amable, la forma de gestionar... Todo un ejemplo.
creo que efectivamente que esa forma de actuar pacífica, igualitaria, por unas mochilas que llevamos de educación, en este caso se puede llamar machismo, bien, tanto le ha podido pasar factura a nivel fisiológico, ¿no?, en su organismo, que no haya podido gestionarlo y haya tenido que dimitir. Yo creo, Hugo, si me permites, que hay contextos muy estresantes y la política seguro que es uno de los más. ¿Por qué? Por esto que hemos explicado de las narrativas dominantes, los grupos y subgrupos, las narrativas dominantes tensadas, polarizadas, que no hay manera de flexibilizar y que si quieres hacer dentro del grupo crítica constructiva, que eso es deseable, porque enriqueces el grupo, te excluyen, ¿no? Entonces, claro, mantener esa tensión es muy, muy duro. Por eso yo digo que tenemos que empezar desde las escuelas, desde los 3 años, con las piruletas de las emociones, integrando al otro, que tiene que ver que yo siento, pero el otro siente, y cómo comunicarnos. Y eso va a posibilitar que los ciudadanos que gestionen la sociedad del futuro, en fin, lo hagan de otra manera. Pero en paralelo, o sea, siempre tenemos que trabajar apagando fuegos, ¿no?, traje bombero, y previniendo. Entonces, la prevención está en la educación desde las escuelas, y el apagafuegos es que los mediadores y mediadoras profesionales, pero no solo, todo el mundo, esté interesado en aprender a gestionar mejor sus conflictos. Conflictos tenemos todos. Negarlo es el primer paso para no solucionarlo. Y lo inteligente es, voy a ver en la gestión de conflictos y en todas las cosas en la vida. Foco en mí, ¿qué puedo hacer? Foco en mí, ¿qué puedo hacer? ¿No? Y claro, hay contextos donde eso, los subgrupos, las narrativas dominantes, la exclusión, si hay crítica, por muy constructiva que sea, la comunicación agresiva, todo esto va minándonos a nivel emocional, y por mucho que quieras mantener la memoria emocional sana, es un trabajito amplio y duro, sí. Así que en las escuelas tenemos mucho que hacer, pero en la sociedad tenemos mucho que hacer. Y bueno, yo mañana en el Ministerio de Justicia hablaré sobre el valor de la mediación educativa y voy a hablar de estas cosas. Pero es que educamos todos, educa la tribu. Es decir, lo que hacemos cuando surgen tensiones, los ojitos nos miran. Yo cada vez que veo escenas en la pantalla de la tele, apago para no verlo porque sufro. Y ahí luego me viene el trabajito y no voy a estar todo el rato trabajando. Algún rato hay que estar relajado, tranquilito, ¿no? Y porque siempre pienso, habrá niños y niñas viendo esto y adolescentes y normalizan el estilo confrontativo, insultante. Oh, por favor. Luego cuesta mucho de construir. Bueno, que yo siempre digo que si yo fuera ministra de Educación, que no seré nunca, ni falta que hace, porque tendría la vida todavía más complicada, pues tomaría 3 decisiones. Una sería poner la mediación educativa contextualizada, mi primer libro, es decir, poner un servicio de mediación, pero formar a toda la comunidad educativa, y es una metodología extrapolable a todos los contextos, ¿vale? Poner eso y también poner una escuela de familias, que no se salve nadie de venir, ¿no? Habría que ligar, ¿no?, con el de trabajo, con la de Hacienda, con mucha gente, ¿no? Tendríamos que hacer la tercera decisión, y es, en todos los grados se enseña a trabajar en equipo. En la escuela se enseña a trabajar en equipo, que no está reñido con ser competente, que es que se quiere poner polarizado y no es cierto.
Colaborar es la forma inteligente de trabajar, a lo que llevamos nosotros a nuestros mediados, ¿no? A la forma inteligente de trabajar, donde únicamente salen los acuerdos. Pues gracias, Hugo, que me has dado pie a seguir hablando, que es que me chiflas, ya lo habéis visto, ¿eh? A ver, Mariluz, solo tenemos un par de minutitos más. Mercedes tiene levantada la mano. Mercedes, y ya es la última Mercedes y cuestión ya que podemos. Shirley, que la tenía Pero apuntada muy, muy antes, rápido ya. porque tenemos que finalizar, ¿vale? Vale, gracias. Mercedes, por favor, activa tu audio. Pues muy rápido. Hola Mariluz y hola a todos y a todas que estáis ahí, que estamos a través de online. A ver, Mariluz, yo te quería comentar algo. Tú, todo lo que nos has proporcionado hoy, que a mí me parece que lo llevas tanto a las partes cuando están en mediación, como también a los mediadores. Es decir, todas estas cosas que nos has enseñado que sirven para llegar a una colaboración, que sirven para resolver un conflicto, si yo lo entiendo bien, creo que tienen un primer paso que es en los propios mediadores hacerse ver o un aprendizaje de todo ello. No sé si me explico. Es decir, nos tenemos que formar como mediadores, como personas mediadoras en todo lo que nos has contado para poder después ayudar a las partes a que lleguen a un proceso de colaboración. Y en este sentido, sé que no hay tiempo, pero en la ponencia de Amparo Quintana explicaba muy bien también, creo que fue antes de ayer, precisamente desde ahí, ¿no? Desde los abogados y abogadas que estaban intentando hacer mediación o las cosas que ella veía que podía ayudarse para llegar a una mediación fructífera. Qué pena que no hay tiempo, porque ese diálogo entre vosotras dos, donde una hace tanto hincapié en las personas mediadoras y la otra hace hincapié en los mediados, aunque ambas hacéis hincapié en ambas cuestiones, me parece que nos enriquece muchísimo y realmente desde mi humilde punto de vista, siempre lo digo, ahí está el quid de la cuestión, ¿no? Primero aprendemos nosotros, nos formamos nosotros como personas mediadoras y después ya somos capaces de llegar con todo lo que nos has contado, con todo lo que nos contó Amparo, con todo lo que estamos aprendiendo a realmente conseguir una colaboración efectiva y eficaz, creo yo. Así que muchas gracias, cariño, como siempre. Muchas gracias a ti, Mercedes. Muchas gracias porque has dado en el quid de la cuestión, que es, si yo aprendo en este campo maravilloso de investigación que soy yo misma, todo lo voy incorporando a nivel experiencial, todos mis aprendizajes, evidentemente yo mejoro como persona, mejora mi mochila educativa, mejoro mis estilos relacionales y comunicativos, mis formas de responder a las tensiones que afloran en las relaciones con los otros. Y solo desde yo conocerlo en mí misma, lo puedo hacer bien. Por eso en las primeras diapositivas yo ponía que hay que ir de lo personal a lo relacional y a lo profesional. Sí, tenemos niveles de actuación, pero el primero es el personal. Desde aquí, mejorando personalmente, mejoramos relacionalmente y profesionalmente. Y nada, esto que lo dices, yo lo convierto en propuesta. Mariluz, está Amparo en la sala. Amparo, si no te importa salir, Mediaican yo creo que recoge el testigo y si vosotras estáis dispuestas por nuestra parte, yo creo que no habría inconveniente. Hacemos un bolo juntas y además nos encanta. Sí, nos gusta mucho. Sí, desde hace mucho tiempo. Así que muchas gracias, Mercedes, porque... Pues nada, tenemos que finalizar. Muchísimas gracias, Mariluz. Ha sido un placer como siempre. El chat está lleno de agradecimientos hacia ti, de elogios, de piropos. Así que nada, bienvenida, muchas gracias por todo y nos vemos a la próxima. Muchas gracias a vosotros, a todos, a los organizadores, a quien me ha invitado, a ti, Óscar, que eres un facilitador tremendo, y a todas las personas que habéis estado ahí atentos y que queréis aprender, porque si hay una cosa
clara es que nadamos contracorriente, ¿no? Construyendo ese mundo más habitable, poblado por personas más felices, nadamos contracorriente. Pero está muy bien que nademos unidos porque te sientes mucho mejor y con más fuerza. Así que mil gracias por estar ahí. Os invito a leer mi libro, a experimentarlo y luego me dais el feedback, ¿vale? Muchas Muchas gracias, Mariluz.